Empezamos a grabar. Ok, bueno, la clase pasada nos habíamos quedado hablando de esto, así que retomo aquí. Y hablábamos de ese periodo, ya después que ha pasado todo de lo de que hablamos la clase pasada, de la crisis de los misiles, cuando esa crisis de los misiles, a pesar de que de entrada Fidel se siente ofendido, y los cubanos todos, ¿no? Ofendidos por haber sido ignorados dentro de la solución del conflicto y sus necesidades ignoradas y sus acuerdos fueron ignorados por Khrushchev, no le queda otra. Con el bloqueo encima, tiene que seguir, ¿verdad? Cada vez afianzando más lazos con la Unión Soviética, que es el único aliado. A la Unión Soviética y el bloque completo soviético, que era mercado para los productos cubanos y también proveedor de productos manufacturados para que Cuba necesitaba. Así que eso ocurre en este periodo. Este periodo que veo ahora, que estamos hablando ahora, es un periodo gris, por no decir negro, ¿verdad? En la historia cubana, porque es poco después de todo este conflicto. Han estado unos cuantos años dando, tú sabes, trataron, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada de la gran zafra, la zafra del azúcar, que esperaban poder cosechar 10 millones de libras, creo que era que las medían en libras, de azúcar, y no llegaron. Ha habido mucho tropiezo y cada vez todos estos tropiezos los van haciendo más y más dependientes de la Unión Soviética. Entonces, en ese contexto, todavía con tanto problema y tanto que están apagando fuegos aquí y allá, eh, figurativos y reales por los ataques terroristas que también estaban sufriendo, en ese periodo todavía no han redactado una nueva constitución. Una constitución ahora socialista, porque ahora desde el 62, desde el 61 Fidel declara, ya aclara que el país va a ser un país socialista. Entonces, eh, esa constitución llega en el 76. No es casualidad que este periodo le precede. Todavía hay desorganización, las posiciones en el gobierno son todavía medio a dedo, ¿no? ¿Quién puede hacer esto? Fulano, dale, tú estás. No están haciendo elecciones, no está pasando nada de eso porque el país sigue gobernado por una constitución del 1940 a la que se le van poniendo parchos según hace falta. Eso va a cambiar en el 76, pero hasta entonces es así. Y les decía en la clase pasada que hay un hombre ahí que preside el Consejo Nacional de Cultura, Luis Pavón Tamayo, que es como un tipo McCarthy, como McCarthy en Estados Unidos, que alimenta la paranoia de los cubanos, que no era tan loca, porque estaban bajo ataque, pero empieza esa misma idea de McCarthy de el enemigo está entre nosotros. Y empiezan entonces desde ese Consejo Nacional de Cultura, a ver contrarrevolucionarios en todas partes, ¿no? Y acosarlos a esas personas que no eran suficientemente leales al gobierno revolucionario. Entonces, eso tiene también que ver con ese afianzamiento con la Unión Soviética. Se une a la paranoia de los soviéticos, entonces se juntan las dos cosas. Y esa búsqueda de quién es espía, quién está dando información al enemigo estadounidense, pues va a generar una serie de acusaciones, y una censura también intelectual. Va a haber mucha censura de publicaciones que no sean suficientemente o que critiquen el gobierno, exhibiciones artísticas, todo lo que tenga que ver con el ministerio, con ese Consejo de Cultura, no era ministerio. Eh, Viajes culturales que se cancelan porque es a países que no se consideran suficientemente amigos, o sea, muchas cosas que pequeñeces, o sea, como en mi país le decimos eso, la guerra chiquita, ¿no? El chiquiteo de las tonterías, pero que afectó a la gente porque dejó sin trabajo artistas y escritores, ¿verdad? En este periodo del quinquenio gris. Eso, como les decía en la clase pasada, más tarde, mucho más tarde, 10 años más tarde, lo reconocerá Fidel en una entrevista donde dice que sí, que se llegaron a desviar mucho de lo que eran los propósitos y los valores revolucionarios. Y él dijo que cayeron en algo peor que el capitalismo, que es ese tipo de situación donde hay intrigas internas en el país.
Les puse en el WhatsApp, les puse un video que está lo más interesante sobre el uso de Internet en la penetración que tiene los estadounidenses a través de las redes sociales en lo que los cubanos reciben como noticias, ¿verdad? Esos notificaciones que les llegan de los teléfonos. Se los recomiendo porque está bueno, se llama algo así como algo del algoritmo, no me acuerdo, y si lo quieren se los paso después de nuevo. Está muy bueno. Y ahí pueden ver que es prácticamente todos los cubanos que pueden, tienen un celular y son muchos los que tienen y pueden y se conectan y están muy al día en todo, ¿verdad? En lo que está pasando no hay control, no se controla lo que la gente reciba, para nada. No es como en China, que les decía que China sí tiene su propio sistema y tiene todo paralelo y no hay acceso a Facebook ni nada de esa cosa. Allá no, los cubanos tienen acceso a todo, a Facebook, a Instagram, a todo, a X, que es ahora, a todo, ¿ok? No hay control. Capaz que debería, pero no hay. Y les quería comentar, porque me habían preguntado de este caso, que es un caso muy comentado en Latinoamérica, el caso de Berto Padilla. Este era un poeta que había sido corresponsal de Cuba para Prensa Latina, que es la prensa que nació con la revolución, ¿no? Esta oficina de prensa, había sido en los Estados Unidos y también en la Unión Soviética. Y entonces él escribe un cuento, un libro de poemas que se llamó Fuera del Juego. Y ese libro fue premiado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Pero ¿qué pasa? Que una vez que sale el premio, empieza desde Tamayo, desde la Oficina de Cultura, el Consejo de Cultura, pide que no le den el premio. O sea, le trata de hacer la presión para que no le den el premio a este hombre. ¿Por qué? Porque dice que, y de hecho lo van a llegar a acusar formalmente a él, a la esposa, de tergiversar la revolución ante periodistas e intelectuales extranjeros. ¿Por qué? Por los poemas que incluye en ese libro. Y llegó a estar 38 días encarcelado hasta que le llega al gobierno cubano una carta firmada por intelectuales de la más alta gama, desde Simón de Beauvoir, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Sartre, Vargas Llosa, ¿verdad? Y otros, y piden que lo liberen. Y solamente estuvo encarcelado 38 días. Después que él sale libre, hace lo que se llama la autocrítica, que les explico ya mismo de qué es que se trata. Ahora, aquí les puse uno de los poemas. Acá, esto que ven acá, a la derecha de su foto, dice instrucciones para ingresar en una nueva sociedad. Eso es parte de ese libro que fue premiado. Dice, lo primero, instrucciones para ingresar en una nueva sociedad, la sociedad cubana, ¿no? Lo primero, optimista. Lo segundo, atildado, comedido, obediente, haber pasado todas las pruebas deportivas y finalmente andar como lo hace cada miembro, un paso al frente y dos o tres atrás, pero siempre aplaudiendo. Obvio, lo que implica, ¿verdad? Es que hay que favorecer el régimen o te vas a ver en problemas, ¿no? Y que todo el mundo está ahí aparentando que favorece el gobierno, pero que no lo favorece. Eso es lo que implica más o menos, ¿no? Claro, por poemas como este que estaban en ese libro, es que el hombre se mete en problemas. Pero ahí lo interesante y extraño es que entonces, cuando él sale libre, hace una conferencia de prensa y hace lo que se llama una autocrítica. Si ustedes la quieren ver, está completa la autocrítica en YouTube. Es una hora más o menos, donde él habla y da la vuelta total. Se retracta de todo. Dijo, por ejemplo, la frase, he cometido errores imperdonables. Yo he injuriado constantemente la revolución con cubanos y con extranjeros. Y delata a varios otros autores que estaban presentes cuando él estaba haciendo esa autocrítica en la televisión, ¿no? En vivo, salen así a la televisión. Eso, pues imagínense, se pareció demasiado a esos juicios que se hacían en los tiempos de Stalin, ¿verdad? Donde la gente decía cualquier cosa para zafar, ¿no? Para zafar de terminar en un gulag, ¿no?
Así que la gente le cayó muy mal, sobre todo la gente que estaba fuera de Cuba. Los cubanos lo aceptaron como que el hombre cambió de idea, que el hombre se retractó, ¿no? Otras personas pensaron, capaz que lo presionaron con algo, lo torturaron. No se ve que no hay ninguna evidencia de que lo hayan torturado, pero también hay torturas psicológicas, ¿no? Así que no hay ninguna evidencia, ¿verdad? No la hubo nunca real de que hay una razón detrás de esa autocrítica. Y les explico, la autocrítica es muy común en Cuba después de la revolución. ¿Y qué se trata? Por ejemplo, en la escuela, si un niño les roba un lápiz al otro o roba algo de la escuela, el niño se le hace la presión, cuando se le descubre, por supuesto, de que descubrirlo, de que el niño robó algo, y no es solo devolver lo que robó, el niño tiene que hacer una autocrítica delante de sus compañeros. Y eso significa públicamente, delante de todos sus compañeros, reconocer que cometió un error, que hizo algo malo y que hizo daño a la revolución. Por ejemplo, si yo me robo un lápiz, este lápiz le costó dinero a la revolución, al gobierno revolucionario, y me los robé para mi propio beneficio cuando están aquí para todos y no para que yo me lo lleve a mi casa. Eso es más o menos lo que es la autocrítica desde la cosa más sencilla. Y lo que él hace en su autocrítica es: yo cometí un error, yo no debía haber publicado esa cosa, eso no es verdadero, lo hice porque quería llamar la atención y vender mi libro y qué sé yo. Y bueno, el hombre ahí hace toda una autocrítica de todos los errores que cometió. Yo he visto el video, no sé, cada uno tiene que verlo y piensa lo que piensa. A mí me suena como que es muy honesto, el tipo es muy emotivo porque él es un poeta, obviamente. ¿Qué sabemos después que ocurre esta autocrítica? Bueno, él queda en Cuba después de esto varios años, hasta que en el 80 le obtiene permiso de salida y se va a los Estados Unidos. Cuando se va a Estados Unidos, él sigue, en realidad no está hablando, no habla mal del gobierno cubano. Por el contrario, él critica el bloqueo de Estados Unidos y se echa de enemigo a los cubanos de la Florida, porque no está siguiendo, ¿verdad? El discurso de ellos de que, la dictadura, bla, 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 bla. De hecho, él tenía un empleo y todo allí en el Dade College en Miami, y lo echan del college por criticar el bloqueo, porque ellos son los que insisten en el bloqueo, ¿no? Los exilados cubanos de la Florida. Entonces se vuelve un paria, ¿verdad? En la comunidad de exilados, y él no consigue otro trabajo y se empieza a alcoholizar y eventualmente pues muere, ¿no? Así que es una historia muy triste. Puede haber sido, ¿verdad? Yo no digo que no, puede haber sido que lo hayan torturado. Como les digo, en estos años hay una paranoia y había un ambiente muy viciado de estar buscando espías en todas partes, y sus poemas pues que eran crítica, y como él había sido corresponsal en el exterior y tenía amistades en el exterior, podría haberse pensado a alguien que capaz que era espía o algo. Y bueno, le tocó, o sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer porque fue un mal momento, y él escribe y luego se retracta, lo cual pone en duda todo lo que dijo antes. Es un caso muy interesante en ese sentido. Es como para que psicólogos lo analicen y no historiadoras. Yo nada más les cuento lo que pasó, no lo voy a analizar porque no me dedico a eso, pero es interesante. Y si quieren lo pueden ver, como les dije, lo buscan, la autocrítica de Berto Padilla en YouTube, y lo pueden ver. Y cada uno ve lo que usted crea que es, ¿no? Pero ahí ya les comenté. Sí hubo también mucha persecución de los homosexuales en un periodo de tiempo. Y otra vez, es en ese periodo de los 70. Esta vez hasta el 79 se extiende. Claro, piensen en otros países. En todos los países de este lado del mundo, y probablemente todavía en muchos de otros lados del mundo, la homosexualidad no se veía como se ve hoy, ¿no? Había muchas ideas estúpidas, como de que eso era algo que era la gente lo hacía por gusto, no sé, por perversión, ¿no? Como por perversión. Espera, Una déjame ver si enfermedad.
Ajá, era una enfermedad, sí, había que mandarlos a reeducación y toda esa cuestión, y lo hicieron. Hubo campos de reeducación, y eso fue así hasta el 79. Fidel dijo sobre esto en 2010: si alguien fue responsable de eso, ese soy yo. Escapar a la Agencia Central de Inteligencia, que compraba tantos traidores, a veces entre la misma gente de uno, no era cosa sencilla. Pero en fin, si hay que asumir responsabilidad, asumo la mía. Yo no voy a echarle la culpa a otro. De hecho, esta película que ustedes seguramente conocen, que fue muy popular, la de Fresa y Chocolate, habla específicamente, presente en una película cubana con dos excelentes actores cubanos. El más famoso de ellos, el que ven a la izquierda, que es Juan Carlos Tavío, y habla de ese tema. Es un hombre homosexual y un hombre un hombre joven comunista, que hacen amistad, y bueno, cómo enfrentan ser amigos, pero a la misma vez se supone que tú eres homosexual y que yo no puedo confiar en ti, ¿no? Lo que estaba detrás de la idea era lo mismo que en Estados Unidos en el macartismo, que el homosexual, por su condición de homosexual, condición, no me gusta esa palabra, pero por ser homosexual y tratar de esconderlo, está más predispuesto a ser comprado con dinero ¿cómo se dice? Bribing. Cuando te dicen, si no haces lo que yo te digo, se lo cuento a todo el mundo. Se me olvida ese nombre de esa palabra. Se me sale en inglés, bribing, pero no me acuerdo. Eh, Presionado, ah, presionado, sí, chantaje. pero, ajá, chantaje, eso, chantajeado. Chantajeado de que, bueno, yo sé que eres homosexual, ahora tú vas a ser espía para nosotros, o se lo decimos a todo el mundo, ¿no? Que esa era la idea. Eso lo pasó en Estados Unidos, lo Sal- veían de la misma. Sí, estúpido, pero bueno, salir sí. del closet, Ajá, pero te saco del closet, salir del closet. te saco del closet, era la amenaza, ¿no? Claro, eso Exacto. cambió en el 1979, eso empezó a cambiar. De hecho, Cuba, como vamos a ver después, es uno de los primeros países en costear las operaciones de cambio de sexo completamente, se las pueden hacer gratis. Y hoy en día, Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro, ella es lesbiana, ella dirige los movimientos de la comunidad LGTB allí en Cuba. Así que eso todo cambió. Fue este periodo también, que era un periodo donde había muchas cosas a la vez y cometieron muchos errores, como yo les decía. Injusticias, mucha injusticia. También todo eso, mientras ocurría eso, había una fuga de cerebro. Continuaba esa fuga de cerebro, la gente saliendo del país, las personas profesionales. Por eso, en la Constitución del 76, hay una cláusula que dice, y que estuvo en vigor hasta el 2012, que dice: los ciudadanos cubanos, para salir del territorio nacional o entrar al mismo, deberán poseer expedido a su nombre alguno de los siguientes documentos: pasaporte diplomático, que obviamente solo se lo dan los pasaportes a los diplomáticos; pasaporte de servicio, cuando van a dar servicio a otro país; pasaporte oficial, o sea que van a salir en una tarea oficial; pasaporte corriente, que ese sería normal, o pasaporte de marino. Los que poseyeran pasaporte corriente deberán además obtener el correspondiente permiso de entrada o de salida otorgado por el Ministerio del Interior. Quiere decir que no era fácil para un profesional salir, porque eso es precisamente lo que trataban de evitar, que las personas profesionales se agarraran, hicieran una educación en el país, que el país gastara en esa educación gratuita y arrancaran y se fueran a hacer dinero en otros países. Eso era lo que se trató de evitar. Y eso se le dio mucha publicidad fuera de Cuba, que en Cuba no los dejan salir. Bueno, no es que no los dejen salir, es que hay una decisión del Estado a quién deja salir y a quién no deja salir. Si se acuerdan, en estos años también ocurría que los atletas, cuando iban a competencias internacionales, también desertaban, se quedaban algunos de ellos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que es un atleta. Sí, pero es que los atletas en Cuba no tienen que trabajar, su trabajo es ser atleta. El Estado los forma y luego los emplea como atletas. Es un empleo ser atleta. Entonces tú te haces atleta, te haces campeón y te haces maravilloso, y entonces arrancas y te vas, y todo ese dinero que el Estado invirtió se pierde.
Eso no sé, acá no sé si eso pasa también, creo que sí, creo que he leído que acá pasa que mucha gente que se gradúan de la universidad o del AR hacen una carrera, el gobierno invirtió dinero y ¡plum! Se fueron. Y es toda esa inversión queda para otro país que se la disfruta, ¿no? En mi país pasa igual. Vienen de la NASA, vienen todos los años a llevarse a todos los graduados de ingeniería aeronáutica que tenemos en Puerto Rico y se los llevan antes de graduarse, ya se los llevan, o sea, los tienen contratados antes de graduarse, porque en Estados Unidos la gente no quiere estudiar ingeniería. Entonces ahí queda que el país invierte, forma y la gente se le va. Así que esa era una defensa de la inversión del Estado en la educación. Ciertamente les jodía a los cubanos que se querían ir, obvio, ¿no? Es un tremendo problema para ellos salir del país, ciertamente. Leti, esta es una cubana que fue entrevistada en este libro que yo uso muchas veces, Cuba Diaries. Esta es una gringa que estaba viviendo en Estados Unidos, en Cuba, y entrevistaba gente y le hacía preguntas. Y esta cubana le explicó cómo fueron esos años. Ella dice, había falta de libertad, cierto. La gente no podía viajar. Y estaba la participación de Cuba en la campaña internacionalista que nadie entendía. Se refiere que lo vamos a ver cuando Cuba mandaba soldados a pelear en el Congo, por ejemplo, y ya empezaba a mandar En Angola. médicos. Ajá. Entonces dice, aún así, con 300 pesos por mes, al mes, la gente podía comprar lo que necesitaba, podía salir un par de veces a la semana, podía tomar taxi. Cada profesión tenía su círculo o club, con una pista de tenis, una piscina, un pequeño bar. Era una vida limitada, pero la gente era feliz. No había muchas cosas para comprar y no había variedad ni muy buena calidad, pero aún así no fue tan mal. Eso es como ella lo describe esos años, ¿no? Ahora, Estados Unidos va a incrementar la presión, ¿no? Y ahí vamos entre los años, entre los 70 y los 90, a ver cómo Estados Unidos sigue aumentando la presión. Es lo que quería enseñarles ahora. Y todo, lo quería comenzar con el presidente Jimmy Carter, porque ya habíamos hablado hasta de los anteriores. Jimmy Carter es el único presidente estadounidense amigo de Cuba. Él visitó Cuba, ahí lo ven en una de las visitas, y él es el que abre, como ya no había embajadas, habían sacado, Eisenhower había sacado la embajada de Cuba de Washington, cada uno había sacado sus embajadas. Él dice, bueno, necesitamos tener algo para las comunicaciones, para que haya una posibilidad de regular esto y que sea normal. Y crea no embajadas, porque no las puede hacer, no tiene el poder para hacerlo, eso le tocaría a otro departamento de Estado, pero la oficina de secciones de intereses, se llama así, la oficina de secciones de intereses, y cada uno abre una en el otro país. Entonces va a haber una oficina en La Habana y otra en Washington, pero no tienen todos los poderes de un embajador. Es simplemente una oficina para los cubanos que necesiten algo de Cuba y así los americanos que estén en Cuba. El 19 de marzo del 77, el presidente Jimmy Carter, que estuvo como presidente hasta el 80, estuvo hasta el 76, hasta el 80, eliminó las prohibiciones de viaje a Cuba, porque no es que a Cuba, los cubanos nunca Cuba ha prohibido a los cubanos ir a Estados Unidos, es que es Estados Unidos que le prohíbe a los estadounidenses viajar a Cuba. Así es como va la cosa, y al día de hoy todavía, como vamos a ver. Prohíbe también, quitó la prohibición de que estadounidenses gasten dólares en Cuba, que es que había esa prohibición también. Entonces empieza a abrirse una comunicación, pero desafortunadamente Jimmy Carter dura muy poco, ¿no? Así que cuando Jimmy Carter deje la presidencia, viene algo fuertísimo, que es la presidencia de Ronald Reagan. Y Ronald Reagan, cuando él, poco después de él asumir la presidencia, en enero del 80, ocurre, no, ajá, no, espérate, fue antes, sí, no, ahí fue, ajá. Ocurre el asalto a la embajada de Perú. Ahí ven a la derecha arriba cuando entra un grupo de cubanos a la embajada de Perú pidiendo asilo y entran violentamente, hay un intercambio de disparos, muere un custodio de esa embajada, pero entran y se imponen y se hacen dueños ellos de la embajada del Perú. Fidel amenaza entonces, le dice a la embajada
que no los proteja. Que no los proteja porque son unos, bueno, mira lo que han hecho, son unos criminales que han ido a matar a un hombre para entrar allí. Pero la embajada dice que no, que no, y ahí están en unas negociaciones, ¿no? Fidel quiere que entreguen a esos asaltantes que mataron a este hombre, que era un cubano que era el custodio de la embajada. Y entonces le dice, ok, si tú entregas los asaltantes, yo abro para que se puedan ir estas personas, que se puedan entrar, que se puedan ir, ¿no? Y entonces Fidel hace como le entrega los asaltantes y él abre y entraron 10.800 cubanos en esa zona de la embajada de Perú. Ahí empiezan de Estados Unidos eso es lo que se llama la crisis del Mariel, porque empiezan a enviar barcos de todo tipo, grandes y chiquitos, barcos privados, yates, barcos de todo tipo. Entre el 15 de abril y el 31 de octubre del 80 sale, no 10.800, como saben que están llegando los barcos recogiéndolos, se abren las compuertas de Cuba y salen 125.000 cubanos en ese periodo del 1980. Es lo que se llama la crisis del puerto de Mariel. ¿Ok? Pero así fue. Fidel anunció, dijo, el puerto de Mariel está abierto. Pueden entrar a buscarlos y el que se quiera ir, que se vaya. Y así fue, ¿no? Ahí ven algunos barcos grandotes, llenos, y gente tratando de irse en todo barco que aparecía, ¿no? El puerto de Mariel está a unos 40 kilómetros de La Habana, entonces es más cerca y por eso era más cómodo que esos barcos más pequeños los recogieran ahí. Claro, en un momento dado, Fidel, en esos días, en esos meses, le advierte al presidente Reagan que esa gente que está yendo para allá son un montón de indeseables y delincuentes y que son un peligro para la sociedad. Y les pongo ahí Tony Montana porque si se acuerdan quién es Tony Montana, ¿alguien sabe? ¿No se acuerdan? Yo vi una película. Ajá, cara Ya vi la cortada. película. Sí. Cara cortada, ¿no? Cara cortada, esa película, él es un refugiado de Mariel. Él es uno en la película, ¿verdad?, que entró por Mariel. Así que es efectivamente, sí se sabe que el gobierno cubano, como había todo ese revolú de la gente yéndose, abrieron las cárceles y le dieron opción a mucha gente que estaba en las cárceles de que se fueran en los barcos y se fueron. ¿Ok? Y eso va a tener sus consecuencias en Estados Unidos. O sea, la manzana estaba podrida, le dieron la manzana, pero le dieron una manzana que tenía gusanitos adentro, ¿no? Y entonces también se fueron homosexuales, abrieron homosexuales que pudieran haber estado en esos centros de reeducación y toda esa cosa, en lo que la transición a salir de ello, abren y se van, ¿no? Y yo no los culpo. Los habían perseguido en Cuba, los habían, ¿verdad?, tratado mal, sí, se quieren ir todos para Estados Unidos. No es que allá los iban a tratar mejor, pero se fueron, ¿no? Así que se fueron. Claro, eso va a redundar en problemas sociales tremendos en Estados Unidos, en los estados donde esta gente va a estar, ¿ok? Y tan es así que en el 84 el presidente Reagan se tiene que comunicar otra vez con el gobierno cubano para ver cómo devuelve a los marielitos, como se les llamó, los marielitos, porque los tenían en las cárceles. Y a ver, creo que se lo había puesto acá. Miren lo que pasó. En cárceles de Estados Unidos desarrollaron motines en 3 cárceles, pero grandes motines donde hubo muertos, ¿ok? Así que no eran ningunos nenes de escuela primaria, no eran niñitos de primaria los que le mandaron y fueron allá y ocasionaron problemas. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo acá. En el 84 ya estaban ocasionando problemas, se estaban llenando las cárceles de muchos cubanos fueron allí a hacer lo mismo que habían hecho en Cuba, delinquir, y llega un acuerdo y Fidel dice, ok, yo acepto que me los mandes para acá. Ok, eran 2.746. Pero a cambio de eso, ¿qué me vas a dar? Entonces, en la negociación, Fidel acepta recibir a estos marielitos problemáticos, pero
Cuba le pide y logra que Estados Unidos le garantice una cuota anual de 20,000 visas. ¿Ok? 5,000 de ellas por lotería cada año. ¿Ok? O sea que 20,000 cubanos pueden entrar a Estados Unidos legalmente cada año, será a través del visado, y de esos 20,000, o sea, 15,000 tienen que ir como todas las visas. Tienen que saber a dónde se va a quedar, quién se va a hacer cargo de ellos mientras están allá, como todo el mundo que tiene una visa para entrar al país, ¿no? Pero 5,000 de ellas son por lotería. Se la dan a cualquiera, al que se lo gane en lotería. Todavía ese sistema existe. El sistema de las loterías existe todavía, ¿ok? Porque fue un acuerdo y ahí quedó. ¿Y para qué Fidel? Ustedes me dirán, ¿y para qué Fidel pide esto? Porque Fidel no quería que la gente se siguiera muriendo tratando de llegar a Cuba, a Estados Unidos. Y la gente se tiraba en cualquier cosa, en cualquier cosa. Ya le voy a mostrar fotos para tratar de llegar allá, y es peligroso porque hay muchas corrientes, y él lo que quería era que entren legal, que no entren a lo loco, que entren legal. Él promete también, como parte del acuerdo, desde Cuba tratar de ayudar a detener la salida, vigilar más las costas para que esos barcos no salgan sin, ¿verdad? Con gente como ha pasado, que muere la gente, se voltean los botes, etcétera. Ahí están los problemas de los Marielitos que quedaban todavía en las cárceles, porque el acuerdo se hace en el 84, pero toma tiempo en el procesar todo esto. Así que cuando estos 3 eventos que ocurrieron en el 87, 2 de ellos y el del 91, ocurrieron justo antes de que fueran a empezar a devolver a Cuba a esos presos. Cuando ellos se enteran de que los van a mandar ya para Cuba, entonces, para evitar ser deportados a Cuba, hacen motines en las prisiones. Y hubo motín en Atlanta, como les puse aquí, con rehenes y todo. En ese murió un cubano y hubo 250 heridos. Hubo otro en Oakdale, en Luisiana. Oakdale, Luisiana, hay otros Oakdale, este es el de Luisiana. Tomaron 30 rehenes y mataron un guardia. ¿Ok? Y en el del 91 estuvieron 11 días con estos rehenes ahí en Alabama, y con estos 10 rehenes, pero finalmente se resolvió. Pero siempre hubo, en casi todos los casos, hubo incendio de las prisiones, ¿no? Para poner presión. Entonces, después de esto viene el presidente George Bush, el padre. ¿Okay? Y él añade entonces, cada uno le da su toque, ¿no? al bloqueo. Y en octubre del 90 aprueba la enmienda MAC. En el Congreso se aprueba la enmienda MAC, que es un paquete de sanciones para los países que le compren a Cuba. Aquí definitivamente otra medida internacional, estos bloqueos, porque una cosa es yo no te compro y no te vendo, no, pero ahora el que te compre y te venda, yo lo voy a castigar con sanciones, y el país que te ayude, nosotros no lo vamos a ayudar. Si tiene cualquier lío y necesita ayuda, con nosotros que no nos busque. Eso ya es poniendo presión a los otros países. No conforme con eso, en el 92 el Congreso aprueba la ley Torricelli, se llama la ley Torricelli en inglés, la ley de democracia, le encantan los nombres, la ley de democracia cubana. Esta sigue añadiendo, le prohíbe a todas las empresas estadounidenses comerciar con Cuba. Antes se había permitido que se podía comercializar alimentos y medicinas si Cuba pagaba en efectivo. Ahora es ni en efectivo ni en nada. ¿Okay? Prohíbe los viajes a todos los ciudadanos estadounidenses, incluyendo los exilados cubanos que se habían hecho ciudadanos estadounidenses. Entonces, no es que Cuba que Cuba no los dejaba regresar. Cuba siempre ha dejado que los cubanos exilados regresen, porque ellos quieren que ellos lo vean con sus propios ojos cómo se vive en Cuba. Es su país, quieren ver a sus muertos que están enterrados allá, sus familiares. No, es Estados Unidos que le prohibió a los exilados cubanos que se habían hecho ciudadanos ir a Estados Unidos. De hacerlo, el viaje se consideraría un viaje ilegal. Y mucho más serio para los cubanos en la isla, la prohibición de remesas familiares. ¿Qué es esto? El dinero que la gente manda por Western Union y ese tipo de cosas para los cubanos. Eso se prohíbe, que enviaran
cubanos, dólares para los cubanos. ¿Para qué? Ya saben, lo mismo que había dicho Eisenhower, que había dicho el hombre bajo el gobierno de Eisenhower, para estrangular el gobierno, para que la gente se desespere y se rebele contra el gobierno. Ese era el propósito de esto. ¿Qué pasa? Cuando están todas estas medidas y sigue recrudeciéndose todo cada vez más estrecho el tema de con quién puede contar Cuba, ahí cae el bloque soviético en el 90. Aquí pueden ver en esta cómo la dependencia de Cuba había ido aumentando a partir sobre todo de los años 70. Fíjense aquí, en el 75 vemos que empieza a subir tanto los subsidios de precios que le daba la Unión Soviética como la asistencia para el desarrollo, que son los dos. El azulito son créditos en el comercio, cuando hacían comercio. Todo en general son asistencias económicas que se recibían de la Unión Soviética. Van en aumento desde el 75 consistentemente, el pico es en el 85, ahí empieza a bajar y a bajar, pero en el 90 cae. Acaba la Unión Soviética, entonces, chao. Fue un golpe impresionante para Cuba, que dependía tanto de esto. Hasta entonces había sido un periodo de mucha prosperidad en Cuba, pero esto va a tirar a Cuba al piso de pronto, ¿no? Y esto va a hacer que pierda en ayudas un alrededor el equivalente a 4 billones de dólares en ayudas económicas al año, en distintas ayudas económicas. Y bueno, la fidelidad que se tenía con la Unión Soviética se le sacó el jugo un ratito, pero se acabó. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, la Unión Soviética está con miles de problemas, distintas antiguas repúblicas de la Unión de Repúblicas están en guerras unas con otras por territorio, o sea, no pueden ayudar en este momento. Y este periodo de los años 90 se le llama el periodo especial en tiempos de paz. Así lo llamó Fidel. Periodo especial porque es un periodo como de guerra, aunque estamos en tiempos de paz. Y ahí ven algunas imágenes de esa época, ¿no? Los cubanos no había gasolina, punto. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, convertían bicicletas en como que medio auto y usaban las carretas de caballo y de bueyes, usan bueyes en vez de tractores para la agricultura. Y como no había comida, ¿verdad? Suficiente, todo pedacito de tierra que tenía un poquito de dónde sembrar, todo empieza a sembrarse. En los parques se empiezan a sembrar vegetales y frutos. Y ustedes me dirán, ¿la gente no se los robaba? Por supuesto que no. Si son gente que entiende lo que es la revolución, sabe que eso es para todo. Eso es para el Estado y el Estado nos lo va a dar a todos por igual. Y así van echando para adelante, pero muy difícil. Una escasez brutal de todo, de todo, de todo. Sin embargo, fíjense lo interesante. En el 1986 había sido la explosión, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El reactor nuclear, un reactor nuclear de Chernobyl en Ucrania. Desde el 86 había ocurrido. Y había un montón de niños que no estaban recibiendo ningún tratamiento, niños que habían estado expuestos a esa radiación. ¿Qué hace Cuba? En el 90, en el mismo año en que la Unión Soviética los deja abandonados, los deja a su suerte, y por los próximos años, casi 20 años, ¿no? O 20 años, crea un programa de recuperación para los niños y las niñas ucranianos, ¿ok? Se les atiende, muchos de ellos por cáncer, que desarrollaron cáncer por la radiación, pero muchos por el estrés postraumático después del evento, porque muchos quedaron incluso huérfanos. Así que muchos de estos niños venían de orfanatos y otros de familias muy pobres, y Ucrania no tenía los medios para atenderlos. Vinieron no 5,000, no 10,000, 26,000 niños en ese periodo. Se les hicieron los tratamientos que necesitaban, trasplantes de médula con frecuencia. ¿Y qué pagó Ucrania? El pasaje. Cuba les pagó, Ucrania los mandó. Y allá, a Dios que reparta suerte. Cuba pagó por todo eso. Imagínense el dolor de los cubanos cuando en el año pasado
en la ONU, cuando se hizo la votación para ver quién apoya y quién no apoya que el bloqueo continuara, Ucrania votó para mantener el bloqueo. Después de eso que ellos hicieron, ¿no? Entonces fue como una ofensa ahí, como una cachetada que les dieron. Hay un documental que les voy a pasar aquí, ¿verdad? El corto del documental sobre estos niños, y es muy lindo y por eso se los quiero pasar. Así que es cortito. Tarará. Te voy a decir lo que me trae a la mente Tarará. Se llama Tarará el lugar. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los médicos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. De un día para otro prácticamente desaparece la Unión Soviética. Tocamos fondo. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba que es un calor. Esas enfermeras de Tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, pero aquellos niños eran a llanto porque no se querían ir. Ese es el documental. Creo que está en YouTube. Y, YouTube. Sí. Es bien impactante, ¿verdad? Tarará. Espérate, ajá, déjame sacarlo. Ok. Y bueno, esa es una de esas cosas increíbles que Cuba hace a veces. Acá les cuento, este es un libro que se llama Dentro de la Revolución, Inside the Revolution, escrito por una antropóloga sueca que hizo investigación en Cuba y estudió a los cubanos por varios años, que ella estuvo allí en los años 90 precisamente. Ella se llama Mona Rosendahl y ella comentó, en muchos aspectos la gente estaba de acuerdo y se sentía agradecida por los avances en igualdad y nivel de vida que había logrado el gobierno socialista. Pero también había un profundo descontento por la falta de derechos democráticos. Había gente que deseaba una estructura política más plural, más libertad de expresión verbal y por escrito y un liderazgo más flexible. Algunos estaban totalmente en contra del sistema, mientras que otros, la mayoría en realidad, solo deseaban un cambio dentro del sistema socialista. Y esa es la sensación que uno adquiere cuando uno visita Cuba, que la gente se queja, porque se queja como en todos los países, pero no quiere que el sistema no sea socialista, lo que quiere es que haya cambios y que verá mejor el sistema socialista, pero esa defensa de ese sistema socialista es bien clara. Yo me acuerdo cuando yo estuve allá en el año 2015, que fue con Obama, que vamos a hablar de eso, y yo le preguntábamos a una amiga mía, a mi amiga Yamila Cohen, Yamila, ¿y qué piensa usted? Y si empieza a llegar aquí un montón de McDonald's y toda esa cosa, me dice, es que nosotros no lo vamos a permitir, eso no va a pasar, nosotros no vamos a permitir eso. No, a nosotros no nos asusta, eso no va a pasar. Pero vamos a ver un poco de por qué están tan seguros de que no va a pasar. Entonces, cuando ocurre todo eso, Cuba tiene que buscar nuevos amigos y por suerte aparecieron. Y ahí se hace de buenos amigos en China, que siempre, ¿se acuerdan? Siempre había despreciado a China porque estaba con la Unión Soviética y ellos tenían roces. Bueno, ahora la China es la que está y ahora es con China. Canadá también, que ha sido muy importante para Cuba para levantarse de ese periodo especial, y con Venezuela, que es el que le va a proveer con un acuerdo especial que le provee el petróleo. China, lo interesante es que China en ese momento probablemente, también en ese momento ellos tenían una industria creciente y también estaban buscando mercado, les da todo esto sin condiciones. Primero le da una donación de 500,000 bicicletas en el año 92. 500,000 bicicletas. Claro, la gente después dice que son malas, que son chinas, que son malas, que taque, pero sí, las dieron, ¿ok? En el 97 empiezan a dar, dice, bueno, necesita más de 500,000 bicicletas, así que le da la financiación y el adiestramiento técnico para hacer una industria cubana de bicicletas, para que Cuba produzca sus propias bicicletas. De hecho, hoy en día casi todas las computadoras que los cubanos tienen son hechas en Cuba, que tienen una fábrica china que hace las tablets, y esas las usa. Eso es lo que usan los universitarios y todo eso. En el 2001, entonces, China le da un
unos 400 millones de dólares en préstamos y en créditos a pagar a largo plazo para mejorar infraestructura, telecomunicaciones, ¿verdad? Ponerse al día, porque después de ese periodo de 10 años que estaban, ¿sabes?, sobreviviendo, entonces ahora empiezan a comprar, a poder comprar televisores, lavadoras y todos esos aparatos que los chinos tenían, ¿no? Para venderles. 2006 hacen una inversión de 2.000 millones para desarrollar infraestructura de transporte. Todos los autobuses son, como acá, casi todos los autobuses son chinos. También empiezan a cambiar los autobuses a ser autobuses chinos. Aunque Cuba también, Cuba tiene autobuses de todos lados. Usted se puede montar en el autobús y es un autobús de España. ¿Y no por qué? Porque cuando otros países que quieren ayudar a Cuba cambian, ¿verdad? Ahora mismo está todo el mundo cambiando eléctricos, ¿no? Cuando un país cambia los eléctricos, esos otros se los vende, se los da, se los dona. Cuba paga el transporte y se los regalan a Cuba. Y así Cuba puede mantener el transporte allá dentro de las circunstancias, ¿no? El comercio, entonces, con China pasó de 10.000 millones de dólares en el 2000 a 183 mil millones para el 2011. O sea que se va uniendo cada vez más y ayuda a Cuba a salir del atolladero que estaba. Con Venezuela el acuerdo es con el petróleo, por supuesto. Pero, el acuerdo es que le vende Venezuela petróleo a una tercera parte del precio en el mercado mundial, o sea, se lo da con un descuento, y se lo vende también en un préstamo a pagar a 15 años con un interés rebajo de solamente un 2%. A cambio de eso, que es tan generoso, entonces Cuba le ofrece 30.000 médicos cubanos y de 20.000 profesores cubanos de distintas asignaturas, de distintas materias, porque Chávez tenía un plan que hizo de hacer un montón de pequeñas universidades satélites en los lugares recónditos de Venezuela para que no todo el mundo tuviera que venir a la capital a estudiar. Y entonces, ¿qué hacía falta? Profesores. Entonces, ahí es el acuerdo, médicos y profesores a cambio de el acuerdo con el petróleo, que era indispensable. Hoy en día se considera socio comercial número 3, con un 22% de las importaciones y exportaciones de Cuba. Y bueno, también Cuba en ese aspecto está con ayuda y con el conocimiento técnico que han conseguido de Venezuela, atendiendo sus propios yacimientos petroleros. ¿Okay? Cuba ha identificado ya 10.000 millones de barriles y ahí donde ustedes ven los campos petrolíferos están casi acá arriba, ¿viste? En esta área de acá arriba. Esa CUPET es la compañía cubana petrolera se llama, y ellos producen solamente 80.000 barriles diarios, pero es un crudo muy pesado, así que cuesta mucho refinarlo, ¿no? Cuba consume, ahí le puse 15.000, no, es más, es más de 15, eso es un error mío. Probablemente no sé cuál número era, pero ese número está mal. Después les busco. Venezuela le provee 53.000 diarios y lo otro lo produce Cuba. Pero le cuesta mucho producirlo porque es muy pesado. Es un crudo muy pesado y cuesta, ¿verdad?, procesarlo. Así que así es en ese momento, ahora. Esto es ahora donde está Cuba. Ahora, volviendo atrás a los años 90, miren cómo era la economía, cómo la describió y la contabilizó la antropóloga, que analizó distintas personas, sus familias y sus finanzas. Y ella registró acá una familia, esta era una familia unipersonal, era una mujer divorciada sola. Su ingreso era de 265 pesos, en dólares, $10.60. Y eso pasa todo el tiempo en Estados Unidos. La gente, ¡ah! ¿Cómo va alguien a vivir con $10.60? ¡Qué horror, qué horror! Pasan hambre. No, no pasan hambre. No pasan hambre. Fíjense, en alimentos gasta de sus 265 pesos, 42 pesos gastaba en alimentos. 45 pesos de alquiler. 8 pesos de electricidad, 5.5 pesos de distintas tarifas de servicios que usaba, 11 pesos de teléfono, 17 pesos de muebles que estaba pagando de a poquito, 25 pesos del refrigerador y lograba ahorrar
cada mes 45 pesos. ¿Cuántas personas pueden ahorrar el 17% de su salario cada mes? En Estados Unidos, yo creo que nadie. Imposible que alguien pueda ahorrar 17% de su salario. O sea que eso es una parte de su salario que, poniendo incluso aparte eso para ahorros, todavía le sobraban 100 pesos que ella dice que lo gastaba mayormente en ropa. Así que había o sea, hay que esas cosas verlas en el contexto. ¿Cuánto cuestan las cosas allí? Y ahí sabes si es mucho o es poco. Acá vio, este es un presupuesto de un hogar, de una madre maestra que ganaba 283 pesos, unos $11. El padre era un administrador, 190 pesos, y tenían 2 niños grandecitos, de 9 y 14 años. Y ahí pueden ver otra vez. Estos ahorran menos, ¿verdad? Porque tienen más gastos, pero todavía ahorran 8.5% de los salarios y les sobra cada mes 290 pesos para ir al cine, para gastar en tonterías, para lo que haga falta. Así que aunque parezca, oh my, no, horror, qué horror, ganan 20 y pico dólares al mes, en esa economía donde hay tantas cosas subsidiadas por el Estado, ese dinero es más que suficiente y le sobra. Cuando yo estuve allá en el 82, la primera vez que fui, y a nosotros los cubanos nos invitaban a todas partes, nos invitaban y nos pagaban lo que nos comíamos y lo que nos bebíamos. No tenían problema en invitarnos. Y ahora que fuimos también incluso nos invitaron. Nosotros insistimos que no, porque sabemos que la cosa está mucho más dura ahora, pero querían invitar, ¿no? Entonces, eso te da una indicación, ¿no? No tienen que invitar. Y acá pueden ver, esto es de ahora, del 2023, la distribución de la población en función de ingresos mensuales. Acá hay 2 maneras de verlo. Acá lo pueden ver en una tabla y acá lo ven en números, ¿no? Personas que ganan en ingresos, ¿verdad? Los ingresos mensuales del hogar, más de 1.500 pesos, y los que entre 1.500, fíjense que la mayoría está entre 1.500 pesos y 2.500 pesos. En ese renglón es que está la mayoría de la gente. Lo ven acá y lo ven acá en la tabla, que es mucho más alto. Esa es la cantidad en pesos cubanos. Otra vez, si no sabes lo que cuestan cada cosa allá, no te dice nada. No te dice nada porque no sabes si eso da o no da, ¿verdad? Aunque vimos que la muchacha que nos mostró lo que compran de la libreta es mínimo. Lo que se gastan en la libreta son 300 y pico, 400 pesos. Le sobra un montón todavía para otros gastos. Ahora, interesante, porque estos son, para que ustedes vean que a veces uno tiene que tener cuidado, yo siempre le enseño a mis estudiantes con las estadísticas, porque las estadísticas a veces nos dan ideas equivocadas, como eso de decir, ay, pero ganan tan poquito, bueno, pero ¿cuánto necesitan para vivir, no? Y acá, miren, ese es el PIB per cápita del 2022, la información, ven que la saco del Data Commons del Banco Mundial, el World Bank, que es el Banco Mundial, ¿no? Y miren los per cápita, como lo pone el Banco Mundial, que Cuba tiene más per cápita que Puerto Rico, eso sí se lo creo, el México, ¿ok? Y no más que Estados Unidos, pero no por mucho. Entonces uno dice, espérate, ¿cómo es eso? Acá lo ven acá lo ven el PIB de Cuba comparado con el de Rusia, Egipto, Perú, China y Alemania, y lo supera todo. Y usted, miren, ¿cómo es posible? Entonces Cuba es un país rico, ahí todo el mundo tiene dinero. No, es que ese es el PIB, como es un país socialista, ese dinero no va directo al bolsillo de la gente para que se lo gaste en autos y en tonterías, ¿no? Ese dinero es el Estado el que lo distribuye en Cuba. En los otros países es lo que le llega a la gente del bolsillo per cápita, ¿no? Al año. Mientras que en Cuba es lo que el país tiene para satisfacer las necesidades de su población. Por eso es que las estadísticas a veces son, como la palabra es deceiving, nos hacen creer cosas que no son y nos confunden. Fíjense, interesante acá les conseguí también del Banco Mundial, de la participación en la fuerza de trabajo en Cuba, que se ha mantenido siempre alrededor del entre el 60 y el 70% de gente ocupada. Quiere decir que eso son la gente que está trabajando. Siempre se ha mantenido más o menos en
Esas son la gente que no están jubilados, ¿no? La gente que está activamente trabajando. Es un alto número comparado con muchos otros países de gente en participación activa en la fuerza de trabajo. Y es que la Constitución cubana de 1976 garantiza el trabajo. Así que en algún lugar le consiguen un trabajo, pero usted consigue un trabajo en algún sitio, haciendo algo. No quizás lo que usted quiera hacer, pero algo puede hacer. Y bueno, aquí es una cosita más poquito y bueno, por aquí vamos cortando para la otra clase. Relaciones más recientes. Vamos a ver las más recientes. ¿Okay? Todos los presidentes, prácticamente, el único que cambió un poquito esto fue el presidente Obama. Lo cambió un poquito, vamos a ver. Todos siempre han tenido el mismo discursito, que ellos exigen de Cuba para poder restaurar relaciones diplomáticas normales y quitar el bloqueo. Cuba tiene que liberar a todos los presos políticos. Y eso, ok, pero ¿y Estados Unidos qué va a hacer con sus presos políticos? Ah, no, esos se quedan en las cárceles porque Estados Unidos puede tener presos políticos, pero Cuba no. Permitir que las empresas de telecomunicaciones estadounidenses operen en la isla. Imagínense lo que va a hacer eso. Van a venir a tragárselo todo, como están haciendo aquí, después que le abrieron Antel, y ahora van a venir a quedarse con todo. Esas compañías de comunicaciones, y entran de las estadounidenses, olvídese, si no es que ya están. Bueno, está por ahí Claro y esas cosas, ¿no? Poner fin a las tasas gubernamentales de un 10% sobre los dólares estadounidenses enviados por familiares en Estados Unidos. Después que hubo aquella prohibición de Reagan de que no se podía mandar dinero, o sea, que la había retirado Carter y la reasumió Reagan, el gobierno cubano decidió que cuando la gente recibiera esos dólares de Estados Unidos, el 10% se lo quedaba el gobierno de Cuba para financiar el funcionamiento del gobierno, porque el gobierno necesitaba dólares para comprar combustible, para comprar otras cosas, ¿no? Así que esa fue la idea, ¿no? Que se eliminara eso. Y este ambiguo concepto de mejora de los derechos humanos y las libertades, cosa que viniendo de Estados Unidos es doblemente ofensiva, porque si hay un país que no le interesan los derechos humanos y las libertades de Estados Unidos, pero bueno. Y entonces, en el 94 ocurrió otro evento que a mí me parece muy interesante. La gente habla mucho allá sobre el maleconazo en Cuba. El malecón es como decir la Rambla aquí. Es esa área enfrente al mar que está en La Habana. Y otras provincias tienen malecones, pero este maleconazo fue en La Habana. Y fue en el 1994. Y las fechas son importantes. El 5 de agosto. Estaban en medio del periodo especial en tiempos de paz. La gente estaba desesperada. No tenían suficiente alimento como lo que acostumbraban. Hacía calor y no tenían electricidad por horas y se tenían que sudar y sudar y no podían dormir bien y la gente se pone de mal humor y totalmente entendible, ¿no? Entonces, fíjense lo que hace Radio Martí. Radio Martí es la radio que Estados Unidos mantiene y que transmite desde Miami, ¿ok? Le llaman Radio Martí, que es una doble ofensa porque Martí es el prócer más importante de Cuba y los ofenden con ponerle ese nombre a la radio, pero bueno. Radio Martí empieza por las transmisiones radiales a convocar a la gente, a los cubanos al malecón y les dice que va a venir una flotilla de yates turísticos, como ocurrió en Mariel, a recogerlos. La gente arranca como locos y se desplazan al malecón y del malecón a La Habana Vieja y no aparecen los yates, no aparecen. Entonces piensan que es que el gobierno ha detenido los yates y que no los deja entrar. Empiezan a agarrar piedras, palos, cuanta cosa encuentran y como no llegan los yates, se tratan de meter en un barco que estaba allí descargando y hay un forcejeo. Y alguien tenía un arma de fuego porque hay un policía que termina muerto en el tiroteo y de la rabia que les dé, la frustración que sienten, empiezan a romper las vidrieras de negocios, de oficinas, entran a las tiendas, saquean lo que había en las tiendas. Bueno, se forma la grande, ¿no? Ahí
todos esos 4, eso empieza todo, la transmisión es el 4, el 5 ocurre esto. El 6 de agosto por la mañana, ahí ustedes ven la fotografía cuando Fidel llega, porque Fidel para los cubanos es como un padre. Y Fidel llega y se calmó todo el mundo. Fidel fue en persona allí y les dijo, compañeros, nosotros no sabíamos, aquí no hubo nunca yate, nadie venía a buscarlo, tranquilícense, no pasa nada, vayan a sus casas, vamos, nosotros vamos a averiguar qué es lo que ha pasado aquí, pero nosotros no estamos impidiendo nada, Al final, entre las refriegas que hubo durante ese día, terminaron 3 muertos, más de 100 heridos y eventualmente fueron llevados a corte y juzgados 34 personas por vandalismo y destrucción de propiedades. Claro, el 11 de agosto entonces, a raíz de esto, Fidel dice, bueno, ahora yo voy a autorizar la salida. Y ahí entonces sí, hacen como un segundo Mariel, él autoriza, sí, que se vaya, el que se quiera ir, que se vaya. Y se fueron 30,000 personas. Eso fue en el 94. A raíz de eso, el presidente Clinton, entonces, que llevaba 2 añitos en la presidencia, trae una nueva política. La política pies secos, pies mojados. Les explico de qué es que se trata, porque no le gustó nada a Clinton que Fidel abriera las compuertas y le mandara 30,000 cubanos de un tirón. Esa gente que los vino a buscar eran exilados cubanos, no fue el gobierno de Estados Unidos, eran los mismos exilados que como son gente, generalmente muchos de ellos con yates y cosas de esas, venían en sus yates privados y los recogieron. ¿Qué pasa? Esa política se estuvo en vigor hasta el año de 95, no, 95 no, el 2015. Qué error, es un error, es hasta el 2015. Y esa política que se llama pies secos, pies mojados, lo que dice es que Estados Unidos va a aceptar a los cubanos que lleguen a la costa con los pies secos. Cuando los encuentren tienen que tener los pies secos, ¿ok? Esas personas que lleguen con los pies secos entran legalmente, les van a ayudar, les van a hacer todo el papeleo, como se acuerdan que había la anterior el plan de ajuste, le van a ayudar con la vivienda, le van a dar ayuda por 1 año hasta que se consigan todos los papeles y todo y puedan irse por su cuenta. Pero el que venga mojado, el que tiene los pies mojados, lo vamos a devolver. O sea, si vuelven a hacer otra cosa de estas, que vayan cubanos, que vayan exilados cubanos a recoger gente y los traen los yates, esos vienen con los pies mojados. Esos no los van a aceptar. Tienen que llegar con los pies secos. Que son 2 maneras. O vienen legalmente en la lotería, ¿verdad? O con una de esas 20,000 visas al año. Esos llegan legalmente. O llegan ilegalmente, pero no los vieron. No los capturan antes de llegar. O sea que cuando los encuentren ya están allí, ya tienen los pies secos. Entonces, ¿qué problema? Cuba se queja muchísimo porque Cuba, primero, está alimentando que se sigan yendo, porque les van a dar todo facilito cuando lleguen. Pero lo más serio es que va a seguir incentivando que la gente se vaya ilegalmente, a ver si no los ven y logran entrar. Porque como solo son 5,000 visas por sorteo, entonces no son suficientes. Y entonces, lo que Fidel no quiere es que la gente siga arriesgando las vidas. Miren el tipo de embarcaciones. Ellos inventan cualquier cosa y le ponen unas cuantas cosas que los hagan flotar. Miren eso, un camión, y le ponen unos tanques con gas que los hagan flotar. O sea, es una locura, porque hay muchas cosas que pasan, hay tormentas, hay muchas cosas en ese trayecto. Y bueno, eso continuará, como les digo, hasta el 2015, cuando Obama termine ese privilegio de los pies secos y los pies mojados. Pero va a ser unos cuantos años de esto. Y una de las víctimas de esto es ese niño que ven ahí. ¿Se acuerdan el nombre? Ese niñito que está ahí abajo. O la historia, lo que le pasó. Elian González. Elian González. Elian González, su madre, yo creo que lo tenía acá, pero lo van a ver más tarde, tengo algo sobre él. Su madre se lo llevó sin decirle al padre, estaban divorciados, y ella sin decirle al padre, lo llevó en una de esas lanchas, la lancha se voltea y la madre muere ahogada, y se murieron ahogados todos, el único que quedó flotando fue al nene, el nene sí tenía un flotador y el nene quedó flotando en el agua y los rescataron.
si se acuerdan, ¿no? Y ahí fue el lío legal, porque entonces en Estados Unidos no querían la familia, había unos primos lejanos, ni siquiera eran primos del niño, eran primos segundos o terceros, que eran exilados y que entonces reciben al niño. Pero cuando les dicen tienen que devolverlo porque el niño tiene padre, o sea, no es que el niño es huérfano, el niño tiene padre, entonces ellos se niegan y van a las cortes, al tribunal, y va papá, y fueron casi un año. Y en ese año, ¿se acuerdan? Que le compraban al niño lo que pedía, le llegaron juguetes que no le caían en la casa al niño, lo llevaron a Disney hasta que ya el niño no aguantaba más estar en Disney, ya le caía, ya se le salía Disney. El niño le hicieron todo para enamorarlo, y nada resolvió porque es ilegal, no se puede, o sea, existe el derecho internacional, nadie le puede quitar al hijo a su padre. Y finalmente, no sé si se acuerdan, cuando el padre fue a recogerlo y ese niño corrió como loco para ese padre. Y bueno, hoy van a ver que él es diputado en Cuba, él es político en Cuba y es un ingeniero. Así que ese niño ha tenido una muy buena vida después de eso. Entonces, presidente Clinton, además de ese evento en el que creó eso, él tiene hay un roce bien fuerte en el 96. El 24 de febrero, la Fuerza Aérea Cubana avista un avión ilegal de una organización de exilados cubanos que se llamaba Hermanos al Rescate y que constantemente sobrevolaban Cuba y casi siempre tiraban volantes con informaciones en contra del gobierno y todo eso. Ilegalmente, porque los aviones tienen que avisar. Eso puede hasta causar cualquier cosa, hasta un accidente aéreo, porque no están informados de que ese avión está ahí. Hay una discrepancia de dónde estaba el avión. ¿Verdad? La versión de los cubanos es que estaba acá donde lo ven con los puntitos rojos, o sea que estaba en aguas territoriales claramente. Los estadounidenses dicen que no, que estaba fuera de las áreas territoriales. Independientemente de dónde ocurrió, a lo que veniera a tirar los volantes, porque el avión tenía los volantes. Cuando la Fuerza Aérea le dispara, cae el avión y mueren los 4 ocupantes que se convirtieron en mártires para todos los ¿verdad? Los exilados cubanos. Poco después, al mes siguiente, como hace siempre el Congreso de Estados Unidos, que hace legislación de histeria, yo le llamo legislación histérica, y aquí vamos a retomar en la clase que viene, crea otro gran, ¿verdad? Un pasito más dentro del bloqueo, lo cierra más todavía. La ley se llama la ley Helms-Burton, que por los nombres de los congresistas, y dice que cualquier empresa no estadounidense que comercie con Cuba va a tener represalias legales, pero no solo la compañía, la empresa que haga negocios con Cuba. Y esto es distinto del anterior, porque el anterior fue países que ayudaran a Cuba, Estados Unidos no les iba a dar ayuda. Ahora es empresa a empresa que haga negocio con Cuba, Estados Unidos tendrá represalias legales, le impondrá sanciones. Además, sus directores, los CEOs de esas empresas y sus familiares inmediatos, esposas, hijos, padres, no podrán entrar más a los Estados Unidos. A eso, la ley dice que ellos van a dar apoyo a los grupos pro democracia y derechos humanos en Cuba, que siempre la han llamado así, pero los cubanos los ven como espionaje. El cubano ve espionaje. Así que ahí se crea un nuevo escalón dentro de este, y no es el último, vamos a ver, ¿ok? Así que la clase que viene vamos a seguir viendo los próximos presidentes, George W. Bush, Obama, que hace el gran cambio de política, pero no le dura nada porque después, bueno, lo hizo muy tarde en la segunda presidencia y ahí entra casi en la segunda presidencia y ahí entra Donald Trump, ¿verdad? Así que lo cambió todo. Espérate, déjame cerrar acá. Y bueno, estas políticas que como ven, cada uno es como que quiere añadir. El único que le ha quitado han sido 2. Lo único que le han quitado castigos a Cuba han sido el presidente Jimmy Carter, que todavía es un amigo, la gente habla muy bien del presidente Carter, y el presidente Obama.
que vamos a ver la clase que viene, que él incluso fue el primer presidente estadounidense en visitar La Habana, y él fue con su esposa, con sus hijas, estuvo allí un día entero y qué sé yo, Así que ahí, pero eso ahí tuvo la intervención del Papa y todo, tampoco fue fácil. El Papa Francisco ahí fue mediador para que se lograra eso, y parecía que todo iba a estar, y no, y la economía de Cuba se disparó con eso, eliminando esas restricciones que no fueron todas, que vamos a ver en la clase que viene. Eso le dio una vida al país inmediata, pero por poco tiempo, porque eso empezó el 2015 y en el 2016 entró Trump. Entonces fue un año, un gustito, un añito de gustito, y chao, y ahí quedó. Así que sí, esa fue, hasta ahora estamos ahí. En la clase que viene, entonces retomamos ahí desde Clinton. Así que ya ven que demócratas y republicanos es lo mismo. Claro, 2 demócratas han sido los que han sido más benévolos, ciertamente. Pero Biden, que fue vicepresidente de Obama, ¿se acuerdan? Cuando dijo que en campaña política del 2020 dijo que él iba a arreglar las relaciones con Cuba, no, ni mu. Mantuvo todas las nuevas restricciones, que son 200 y pico de restricciones que le añadió Trump, son todas bien específicas, y Biden las dejó toditas. Así que es evidente que necesita los votos de la Florida malamente los está buscando, claramente. Y bueno, ahora mismo como la política en Estados Unidos está en años de elecciones, no se sabe. Ya se tardó mucho, él dijo que iba también a sacar la gente de Guantánamo, los últimos muchachos árabes que están allí presos casi 20 años, sin cargos, sin juicio, nada, ahí torturados, 20 años de sus vidas, y ahí siguen, y no sacó unos poquitos, pero están un montón todavía ahí. Y bueno, eso es lo que está. Perdón, Dime. Ligia. Sí. Pero Estados Unidos no es el líder en cuanto a democracia, derechos humanos. Sí, derechos humanos sobre todo. ¿Y todo eso? Ajá, sí, derechos humanos. Sí, me encanta cuando ellos hablan de derechos humanos. Sí. Hay un puertorriqueño que lo sacaron porque el mundo entero lo pidió, pero estuvo en las cárceles de Estados Unidos más de 35 años. Porque le acusaban de haber estado en un grupo que puso una bomba, pero ni siquiera hay una clara relación. Él no tuvo que ver directamente, es por ser miembro del grupo. Bueno, es preso político totalmente, ¿no? Y 30 y pico de años. No, bueno, no sé, para los estándares de Puerto Rico no, pero capaz que para Estados Unidos sí. Porque eso es apariencia delictiva. Sí, claro. Él era del grupo de los que se llaman los macheteros. Cuando hablemos de Puerto Rico, vamos a hablar de los macheteros, que es un grupo terrorista. Para nosotros es un grupo revolucionario, ¿no? Por la independencia de Puerto Rico. Todo tiene, ¿verdad? Los padres de la patria son los traidores en otro lugar, ¿verdad? Todas estas cosas. Depende del punto de vista, pero sí, Estados Unidos tiene montones de presos políticos, muchos de ellos de los años 60, que están todavía ahí, que se han estado muriendo recientemente, que lucharon por los derechos civiles de los negros, y estuvieron presos y siguen allá hasta que se mueren en la cárcel. Indígenas, ¿verdad? Líderes de las comunidades indígenas que lucharon por los derechos de los indios, y no hay manera, perdonan a gente que hace barbaridades, pero a esos no los perdonan. Entonces, y después hablan de los presos políticos de los otros países. Entonces, bueno, hay cosas muchas cosas que no sabemos de Cuba, es muy difícil encontrarlas. Por ejemplo, si yo trato de buscar en internet cuántos presos políticos hay en Cuba, no hay manera. He tratado, no sé, esa información no está. Creo que hay una organización que dice
que hay, qué sé yo, cuántos, 1000 y pico, no sé cuánto, pero es una organización que no está en Cuba. Entonces, si yo, buscando por otros lados, en Cuba Debate, en la gobierno, papeles, documentos del gobierno, no consigo el número, ¿cómo esa gente lo consigue? Yo tengo mis dudas, porque yo encuentro muchas cosas en internet y esa no la he podido conseguir. ¿Cuántas prisiones? Sí, conseguí, creo que lo van a ver más tarde. ¿Cuántas prisiones hay? Sí. El número que ellos ponen de personas no dan, las prisiones no dan para tanta gente. Así que ahí los números, ese es el tema, la propaganda contra Cuba es tan y tan fuerte que no sabemos. Capaz que algunas cosas son ciertas, algunas de las acusaciones, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo separar una cosa de la otra? Yo por las fuentes nada más es que puedo ver. Yo cuando veo esas organizaciones que se ponen unos nombres fabulosos de democracia y bla, 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 las busco en Google y casi siempre te sale. Que están en California, que están no sé dónde caramba, y no tienen ninguna conexión con el país. Entonces, ¿cómo saben? ¿Cómo? Nah. No me convencen. Pero bueno, sí, son esas cosas raras. Pero nada, los cubanos... Sí, lo que quería que vieran que sí, hubo un tiempo que los cubanos que eran profesionales no podían salir fácilmente de Cuba, es cierto, eso es totalmente cierto. Ya les expliqué la lógica que veía el gobierno cubano detrás de eso. Que uno esté de acuerdo o no, es que de cada quien, ¿verdad? Yo, capaz que si yo hubiera estado en los zapatos de algún tipo que quería hacerlo, capaz que me cae re mal. Pero también entiendo el punto de vista del país, porque en mi país pasa y duele mucho. Nosotros los profesores nos duele. Estudiantes que el país ha gastado dinero en educar y que, chao, no dan ni un añito. Coño, quédate un añito, da algún servicio, ¿viste? No, nada, nada, nada. Y por lo menos en Cuba, antes de entrar a la universidad, hacen 2 años de servicio social o militar, pueden escoger. Por lo menos algo dan al país, pero... me imagino, acá cuando les dan beca, no les hacen regresar, cuando les dan una beca para estudiar en el exterior, ¿no tienen que regresar y trabajar en el gobierno un tiempo? No. Creo que no. No. Depende. de la beca. Es relativo, puede haber alguna cosa en organismos públicos, pero no lo tomo como algo lineal, pero sí se le pide o se le pone Ruega. que tenga una devolución. Ah, ok. Perdón. Ajá, ahí lo de la caja profesional, ¿no? Esa. No. Depende de cada organismo, pero en general se pide, si se pagan cursos o becas, se pide que durante 5 años siguientes sigan prestando servicios. Si no lo hacen, tienen que devolver. Que pagar, claro, exacto. Sí, así hacen. En Puerto Rico es así también. Confirmo lo que dice Graciela. Tienen que, cuando vuelven al país, porque mi hija estuvo 5 años afuera y ahora ella es profesora de la UDELAR, tiene que devolver al país esos 5 años a la universidad y al país, a Uruguay. Después de eso podría hacer lo que quiere, o irse o quedarse. Pero ella tiene un compromiso que si no tiene que pagar dinero para compensar el no haber devuelto al Uruguay esos 5 años. Claro, sí. La UDELAR antes no tenía esos controles, ahora sí. Me imagino que porque hubo mucha gente que se educaba y chao, y se iba. Y automáticamente, y sale miles de dólares generar un profesional. Nadie te dice nada. O una maestría. No, pero si vos te recibís de algo y te vas a otro país, nadie te dice nada. No, si no vuelves. No, claro. Eso no. Y si no vuelves al país, me imagino que no pasa nada. Si no vienes al país de nuevo. Nada. Si regresas, ahí sí. Y también sé de gente que se ha recibido de otros países acá en Uruguay y que automáticamente terminan la carrera y se van. Es verdad. E incluso, es indignante, han vuelto a hacer la especialidad, por ejemplo, el caso médico, que yo conozco yo. Es un médico que estudió en Uruguay, se fue a Chile, volvió, hizo la especialidad en cardiología y volvió a Chile porque tienen unos sueldos fabulosos por ser cardiólogo.
Ok. No, pero está. Sí, esas son las cosas que no se puede evitar. Ronald, ¿tú quieres decir algo? Dime. Sí, que los extranjeros en Uruguay tienen que pagar. Es decir, los posgrados tienen que pagar y en el pregrado también. Salvo que haya, ¿cómo se llama? Un convenio entre ambos países, pero tienen que pagar. Sí, porque ahora que tú me dices, yo tengo un médico que atendió a mi esposo en el clínicas, que es colombiano, él tenía que pagar, no era gratis. Tiene que pagar, sí, tiene que pagar. No es gratuito, pero si hay convenio, es decir, entre las universidades, es decir, o entre los países, sí, ahí no corre. Sí. Es pago, pero no. Sí, pues. Ahora, eso no fue siempre. No. Eso es de hace unos años. Te puedo decir más o menos que desde hace unos 15 o 20 años es así. Okay. Pero la licenciatura sí es gratuita para todos, ¿correcto? Claro, la Sí, licenciatura pero no para los extranjeros, ¿eh? Sí, los extranjeros sí. Si uno quiere yo puedo hablar con cierta autoridad en medicina, ¿no? Pero hacer la carrera de medicina a un extranjero, sí, se lo puede habilitar, pero tiene que pagar, a excepción de que tuviese, ¿cómo se llama? O que se graduara de aquí, del liceo de acá, ¿verdad? Porque conozco una nena que está ahí, se graduó de acá. No, que haya un convenio. En la época de Silvina, por ejemplo, tenía muchos chilenos y como había un convenio con Chile, ellos hacían gratuitamente la carrera acá. Pero eso se terminó hace años. Sí. Pero es algo, digo, pienso que de sentido común, digo, es decir, ¿no? Además, el dispendio, es decir, o el dinero que hay que pagar, en realidad es moderado. También, exacto. Sí, es pagable, no es como... Sí, no, En Estados Unidos es interesante que si uno va a estudiar a otro estado, de los mismos Estados Unidos, no paga más en la universidad. Los del estado, residentes del estado, tienen un precio y tienen un precio distinto para los estadounidenses también, pero de otros estados. Entonces, claro. Sí, que también a mí me parece raro, digo, es el mismo país, ¿qué más da, no? Pero no, como la educación está presupuestada por estado, entonces lo hacen así. Claro, tiene un régimen muy federal. Exacto. Es decir, en muchas áreas, ¿no? Pero la educación no, la educación es totalmente estatal, cada estado tiene su propio, controla la... Tiene incluso sus propias reglas, ¿no? También, no sé. Sí. Es verdad. Ayer estaba leyendo de que en Estados Unidos, después de la pandemia, pero también por la cuestión política, por la división política tan grande que hay allá, hay más y más gente haciendo lo que ellos le llaman homeschooling. No sé si han leído sobre eso, que es cuando los padres no mandan más a los hijos a la escuela. Y en 50 estados, 50 estados son, espérate, en 40 estados, no revisan nada lo que están haciendo esos niños en la casa, si les enseñan o no. ¿Qué hacen? Nada, no le dan un examen al terminar. Es como que no hay ningún control. Un vacío, sin ningún control. Los padres no tienen que tener ni siquiera un bachillerato para educar a sus hijos en la casa. Entonces, ¿qué rayos le van a enseñar? Había leído, sí. No, pero es mal. Imagínense lo que está pasando y eso lleva años en Estados Unidos. Acá nosotros conocimos a una nena estadounidense. ¿No? Sí, claro. Sí, para que no les laven el cerebro en la escuela y toda esa cosa. Sí. Pues esta nena, la mamá la dejó en su casa haciendo homeschooling y lo que hacía era que le cuidaba a los nenes más chiquitos. La tenía de la casa de niñera y no le enseñaba nada. Y ella vino acá y ella le da hasta vergüenza a veces hablar. Ya ha aprendido muchas cosas porque se casó con una muy buena mujer uruguaya con pantalones y la ha ido educando. Pero al principio pareció un gatito asustado, no tenía destrezas sociales, nada, porque no fue a la escuela. O sea, y lo que se sospecha es que muchos de estos niños son, como en el caso de ella, maltratados, porque eso es maltrato. O sea, sin duda. Terrible. Y no hay ningún control del Estado, porque no costaría tanto revisar lo que están haciendo esos niños que el Estado mejor los deja que hagan lo que quieran. Pero es tremenda la embestida conservadora que hay en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos.
ligado a la religión también, ¿no? Exacto, la mayoría también por razones religiosas, imagínense, peor todavía, ahí los van a tener indoctrinaditos y les va, ay Dios santo, ¿no? Dios bendijo al Uruguay al no tener relaciones entre el Estado y la Iglesia. Sí. Pero es que en Estados Unidos se supone que no. Ellos dicen que no hay, que son laicos el Estado, no son laicos nada. O sea, porque, no imponen una religión, pero dejan que las religiones hagan lo que les dé la gana, donde quiera, ¿no? Igual. Sí. Así que no sé en este momento, pero en otro momento recuerdo que mucha gente no, había gente que no mandaba a sus hijos a estudiar y les enseñaban ellos por el tema de la gente antivacuna. Sí, porque para ir a la escuela tienen que vacunarlos. Tienen que estar vacunados y presentar. Mucho, bueno, había gente de que lo falsificaba, pero otros directamente no los han mandado. Sí. Increíble, o sea, tú mejor mantienes a tus hijos ignorantes, les quitas una vida social para no ponerle una vacuna, en serio, lo estás salvando de la vacuna, pero le estás quitando todo eso que es tan importante, increíble. Y bueno. Son de esos derechos que todo el crecimiento. Nada, son bastante torcidos, pero... Ajá, y que son muchos años de mucha ignorancia. Entonces ya estamos hablando de otra generación que cada uno es más ignorante que la anterior, ¿viste? Entonces, ¿se acuerdan que yo les di los números del analfabetismo? Que está casi en 80%, 20% de analfabetismo en Estados Unidos. Uno dice, ¿qué es eso? Esos son los que ni siquiera saben entender ni pío. De ahí a que lean y entiendan, sabrá Dios cuántos más hay que añadir. No, horror. Ni modo. Y esa gente son los que van a votar. Así que no se sorprendan de lo que pueda salir en esta elección, porque todo es posible. La gente no. Le estaba tratando de decir que, o sea, este crimen del que encontraron culpable, estos 32 delitos, todo está asociado a una sola cosa. Y la cosa es que no es que él fue infiel, como dicen los estadounidenses. Pero es que lo acusan por ser infiel a la esposa. ¡Qué caramba! No es adulterio. El tema es que él tuvo ese affair y la muchacha pidió dinero, $250,000, creo que fue lo que negociaron. Entonces, él estaba en campaña y él usó dinero de la campaña para pagarle. En vez de dinero de su bolsillo, lo sacó de la campaña. Pero cuando hicieron la contabilidad de lo gastado en la campaña, no pusieron ese dinero que había sido usado para la campaña. Entonces, es completo. Es un delito fiscal, ¿no? Es completo. Sí. Hasta ahí ahorró. ¿Cómo es? ¿Que hasta ahí qué? Ladrón. Hasta ahí ahorró, no gastó. Exacto. ¿Y qué dicen los estadounidenses? ¿Que yo hubiera hecho lo mismo? Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué dicen? Si yo puedo pagarlo con los chavos de la campaña, ¿para qué lo voy a sacar de mi bolsillo? Si me lo dieron igual. Y si esa gente quiere que yo gane, yo necesito callar a esta mujer para poder ganar. Ergo, este dinero lo debo usar para pagarle a esta mujer. Punto. Lógico, qué mentalidad. ¿no? Claro, entonces, si esa gente que se supone que esté, qué horror, piensa, yo hubiera hecho lo mismo, ¿cómo va a esperar que se ponga en contra de él? ¿No? ¿Lo entienden? Perfectamente. No sé si ustedes se acuerdan que Trump dijo hace tiempo, al principio de la primera campaña, creo que fue que yo creo que no estaba ni en campaña, no, antes de ser candidato, él dijo, si yo puedo ir a la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no me va a pasar nada. Él lo sabía desde antes de ser candidato político. Yo puedo matar a alguien y no me pasa nada. En la Quinta Avenida de Nueva York. Y sí. Y ahora no, lo encontraron culpable. Ajá. Esperen para que ustedes vean cuál es el chance de que él vaya a la cárcel. Creo que nos quedamos pasmados todos con eso. Es que no sabían que él había dicho eso, de que él podía matar a alguien. Es re famosa esa frase. Yo por lo menos no. Pues no. Sí, él dijo eso. Yo puedo dispararle a alguien y matarlo en la Quinta Avenida y no me va a pasar nada. Chao. Y tenía razón. Y fue como un escándalo, pero mira, lo he probado, cuántas cosas ha hecho. El tipo no tiene miedo. Voy a buscarle ahorita la exacta, lo que dijo exactamente y cuándo.
y se los Y es pongo. lo que acá estamos curados de espanto. Sí, te entiendo. Yo también. Cada vez sale otra cosa. Yo dice, bendito sea el WhatsApp. Hay mucho que no sabemos. ¡Wow! La gente es tan estúpida y se cree que eso desaparece. Que cuando uno lo borra ahí, se desapareció. Así se irán cayendo. Déjalos que se lo crean, ¿verdad? Pero esto de Trump es un delito que en realidad el que lo hizo fueron los que hicieron los papeles, ¿no? Él paga a un tipo que haga eso. Claro, el tipo, el abogado, dijo que él le dio la orden de hacerlo. Entonces Trump dijo que él no la dio y quedó en eso. Y el jurado dijo que sí. Y entonces salió hoy una cosa graciosa que hicieron en Estados Unidos. La gente escribieron, jamás pensamos que la democracia la iba a salvar una prostituta. Porque la muchacha, ella es una actriz porno, es lo que ella es. Films para adultos. Ahora ya no se le llama porno, ahora se le llama actriz de películas para adultos. Ese es el eufemismo para el tema. Y esa es la muchacha. Pero él, Trump, salió en el juicio. Yo creo que él tiene un punto para ir en apelación. Porque cuando esa muchacha se sentó a declarar, Stormy Daniels, ella le hicieron un montón de preguntas que no tenían nada que ver, que qué hizo con él, que en qué posición tuvo sexo con él, cómo estaba vestido él, que si hizo o si pudo, si no pudo, que taqui. Eso era totalmente innecesario, no tenía nada que ver con el caso y por ahí yo creo que es por la puerta por la que se va a ir la apelación. Porque eso son cosas que las escuchó y las escuchó el jurado. Entonces él puede ahora alegar que eso afectó la decisión del jurado, que eso lo denigró a él como persona, ¿verdad? Y que eso no se debió permitir en el juicio. Y por ahí puede ser que vaya la apelación. Yo cuando leí que le hicieron todas esas preguntas, yo no podía creer, ¿qué? Ella contó todo, todo. ¿Y el abogado defensor qué? ¿No protestó? Trató de hacer objeción y el juez no lo dejó pasar. Entonces ahora por eso es que esas cosas, a veces uno piensa hasta que y el juez no lo habrá hecho a propósito, no lo habrá dejado pasar para que tengamos forma de apelar. A veces yo no confío mucho en nadie, yo soy una escéptica sin remedio, todo le pongo el Así que no sé, pero pues ahora está ahí la cosa, sí, porque esas cosas pueden pasar. Y bueno, ahora falta la sentencia que se la hacen, creo que es en junio, ¿no? O en julio. Julio. Que es la sentencia que pudiera sorprendernos a todos y ser una sentencia en arresto domiciliario fácilmente. Y ya está. Fácilmente puede ser. Así que claro, le afectaría para la campaña, tendría que hacer la campaña desde el arresto. Pero según escuché, ¿Qué viste? Aún en el caso de que él supuestamente fuera preso, igual puede ser candidato a presidente. Sí, y puede porque hay un presidente. precedente. Eugene Debs, que era un candidato de izquierda, que estuvo preso, era un sindicalista también, y él, yo creo que fue más de una elección que fue candidato desde la prisión. Sí, así que eso existe. Sí. Hay precedente. Sí. Ahora, lo escuché hoy. Si puede, o sea, me imagino que si él gana y tiene que ir a prisión, que yo lo dudo, pero supongamos que tiene que ir a una prisión, dicen que ya tienen todo arreglado para tenerlo en un lugar donde va a estar como, digamos, como estaba Al Capone, cuando Al Capone estuvo preso, que estuvo genial, tenía una biblioteca propia, o sea, yo quisiera vivir allí donde él estaba. Y entonces el hombre, la verdad que sí, no, genial el sitio. Pues le tienen un sitio así fabuloso y qué sé yo en la prisión. ¿Qué pasa? Que entonces el que sea vicepresidente sería presidente en funciones hasta que se complete el tiempo que tenga que estar preso. Y acuérdense que en Estados Unidos te pueden dar 10 años, pero en realidad salir en 1 o 2 años. Así que todo eso es posible. Por eso, y mientras tanto podés estar en la cárcel, podés estar
O sea, en ese caso no puede ser no puedas ejercer las funciones, sigue siendo presidente, pero cuando uno se enferma, por ejemplo, un presidente se enferma, el vicepresidente actúa como presidente, como acá, cuando el presidente no está, el vicepresidente actúa como presidente hasta que se termine la situación que sea, puede ser de salud, lo que sea, ¿no? Y dicen que la duda que hay es que no nombró vicepresidente todavía. Exacto. Esa es la duda. Es crucial. ¿Quién es la persona que van a poner? Es crucial. Claro. Elizabeth, ¿tú quieres decir algo? Sabe. No, lo que yo quería decir sobre lo que está diciendo Eduardo, pero no tiene el nombre, dice Nokia de no sé qué. Pero es Eduardo, es el mismo Eduardo de siempre. Bueno, lo que está diciendo Eduardo es que hoy lo escuché también en el informativo, debemos de haber escuchado lo mismo, que en primer lugar no iría preso a la prisión, porque tener un expresidente o un candidato a presidente preso cuesta tanto que eso no lo va a permitir el Estado en hacerlo. Iría preso a su casa. Exacto. Pero como si sale electo, la casa es la Casa Blanca, claro, estaría preso en la Casa Blanca. Y ahí sí puede trabajar. Y que no eligió vicepresidente porque, como ustedes decían, y Eduardo también, él no puede salir de Estados Unidos. Entonces, al no poder salir de Estados Unidos, la representación en el exterior va a ser el vicepresidente. Siempre el vicepresidente. Exacto. O la vicepresidenta, hay que ver. Hola. Hola, pero después hicieron algo de una jovencita que atender porque todo me pareció horrible. No, es que es gracioso, porque yo le estaba diciendo a los que llegaron al principio, él tenía a Noemi, qué sé yo qué rayo, y era una mujer jovencita muy linda, y entonces ella es tan estúpida, porque es tan bruta, que escribió en un libro, no es que lo dijo, es que lo escribió en un libro, contó con detalles cuando ella mató un perro. Y qué sé yo, y eso en Estados Unidos, mira, mejor mata una persona en la Quinta Avenida antes que matar un perro. Y ella lo dijo con orgullo y se sostuvo que ella tenía que matar al perro porque el perro estaba comiéndose los otros animales o no sé qué carajo. Y no la podía amarrar con un collarito, no, había que matar al perro. El perro era muy violento, dijo ella, y había que matar. Y también mató unas cabras, pero a nadie le importaron las cabras. En realidad el tema era el perro. El tema fue el perro. Y eso en Estados Unidos imperdonable. Y entonces esa ya, chao, se fue para la otra. No, esa ya la tuvieron que descartar. No sé a quién están, porque dudo que vayan a traer a Marjorie Taylor Greene, que es una loca de remate. Tiene que buscar alguien que sea más, qué sé yo, más digerible, un poquito más digerible. No infumable, como dicen allá en Argentina. No fue traer un infumable, pero todo el mundo está en espera a ver quién rayo. Se decía por mucho tiempo que él iba a poner a Robert Kennedy como su candidato a vicepresidente. Robert Kennedy ha dicho que no Robert Kennedy dijo que se lo ofrecieron, pero Trump y su gente dicen que nunca, jamás se lo han ofrecido. Pero Robert Kennedy dice que se lo ofreció. Yo le creo a Robert Kennedy en eso. Yo creo que se lo han ofrecido, que se lo están ahí, y a lo último, ahí va a salir Robert Kennedy, creo. Pero no esa es mi el teoría. Partido Demócrata. No, él es independiente. No, independiente. Sí, él al principio fue demócrata, pero como no le dieron bola y insistieron con Biden, entonces se fue independiente. Pero independiente medio raro, porque él es tipo medio extraño. Los hermanos, casi todos los hermanos están haciéndole campaña en contra, porque ellos son de Biden. Entonces es muy, muy loco todo. Ahora, entre Biden y qué pobre americano, esos candidatos son horribles. Eso me decía mi esposo, y me decía que mi esposo es estadounidense, y él me dice, imagínate lo que dice, que lo mejor que pudieron encontrar de candidatos son Biden y Trump. Entre 160 millones de personas, Trump y Biden. Y yo, sí, eso te dice, eso es un síntoma de la enfermedad que tiene ese país, que no hay, Dios mío, eso no hay quien lo arregle. De la decadencia moral que tiene. Sí, es porque, digo, no podemos sentar horas a hablar de Biden, porque Biden no es un niñito, no es un Boy Scout, no es un, saca un niño. Además, ahora está medio
Bueno, comparado con Trump, cualquiera suena lógico, ¿ves? Porque... No, digo, está medio sí. Biden, está medio distraído. Sí, está chocho, total, Sí. chocho total. Sí. Iba a decir cagá, pero no quise decir, pero... Sí, chocho. Sí, no, es que la verdad. Sí, se le enreda todo, se le enreda la lengua, se cae en todas partes, el pobre, pero es que bendito. Por eso no lo tendrían que poner más, pobre hombre. Que yo pienso que la esposa no lo quiere mucho, esa es mi teoría. Porque yo, esposa de él, no le permito eso. Le digo, no, querido, tú búscate algo que hacer, vamos a aprender a hacer macramé, vamos a pintar, vamos a hacer otras cositas, porque ya está bueno, ¿ok? Pero yo creo que la esposa no lo quiere mucho, no, ni los hijos. Yo creo que todo el mundo está loco por salir de él. Mandó saludos a la reina de Inglaterra y hace un mes que había muerto. Sí. Y ha preguntado por gente que él estuvo en el entierro. Y dice, y fulana, pues hace que no vino. Y él estuvo en el entierro de la persona. No, wow. Sí, y lo vieron hace poco que dijo que al hermano o al tío que se lo comieron unos caníbales. Creo que fue en Togo o algo así, en una de esas islas del Pacífico, que se lo comieron unos caníbales. El tipo ni siquiera estuvo por ahí. O sea, el tipo no era un piloto, el tipo iba en un avión a hacer algo en algún lugar, el tipo no era piloto, o sea, la mitad de la historia no era lo que es eso. Y entonces el presidente de la islita salió ofendido de que aquí nosotros no comemos gente, ¿qué le pasa a ese tipo? Eso era en los años, qué sé yo cuánto, que se comían la gente. Qué mal, me quedó fatal al pobre hombre. Las gafas que hace son continuas. Los americanos son todos unos ignorantes de lo que pasa fuera de... Ni se enteran, ni entienden nada. Dios bendito, nada de nada. Son totalmente, sí, desafortunadamente. Incluso los que saben más, saben poco del resto del mundo, ¿viste? A menos que obviamente sean especialistas que han estudiado tal o cual cosa puntualmente. Pero en general no saben y no les interesa. Y no les interesa. Ni saben ni les interesa. Le entra por acá. Cuando yo me vine para acá, yo les enseñaba a ellos el mapa, yo los obligué, los torturé y les mostré el mapa, dónde estaba Estados Unidos, dónde estaba Uruguay, para que vieran cuántas millas había, porque ellos creían que era Hawái, que yo me iba para Hawái, y yo no, hijo mío, Uruguay. Entonces tuve que explicarle dónde estaba, qué sé yo, porque no, ni idea, es total. Bien están con todo eso. Bueno, nada, los dejo entonces. Ya saben que el viernes que viene no nos reunimos. Yo me voy a acordar que espero. Si no, alguien que se acuerde pasa la notita. Ya yo le dije a la gente de Unitres, pero entre nosotros, cualquiera que se acuerde lo pone. ¿Ok? Para que no se quede ahí esperando. Bueno. Ese viernes no, el otro se supone que sí. Si pasase algo, yo voy a estar comunicándome por el WhatsApp. ¿Ok? Porque ahí en Curazao no voy a tener teléfono, voy a tener más que el WhatsApp. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, buen viaje. Gracias. Buen viaje. Gracias. Gracias. Me van a tener envidia porque voy para el Caribe. Ay, yo les tengo envidia a ustedes porque yo sufro con el verano, así que voy a ya sufrir, pero bueno. Nada, ya les contaré. A ver que disfrute, profesora. Bueno, gracias. Les sacaré fotos de lo que cuestan las cosas en los supermercados para que no se quejen tanto aquí. ¿Ok? Para que se espanten. Sobre todo la fruta y la verdura. Sí, les voy a sacar, cuando vaya al supermercado les voy a sacar para que vean y se espanten. ¿Ok? Dale. Que estén bien, ¿ok? Fíjate lo... Ok, nos vemos. ¿Qué quieres que me fije, Eduardo? ¿Que me fije en qué? En los borrones. Oh, ok. En los borrones. Los pimientos, sí. Okay, ya no le decimos morrones, ya se llaman pimientos. Sí. A los pimientos. Dale, voy a estar pendiente. Chao, que estén bien. Chao, chao. Niños, chao. Chao.